Un cordial saludo desde Enfoques 1A, cuya producción realizamos acá en 1A Televisión. La importancia de una ciudad, la jerarquía de una capital como Pereira, también se mide por la jerarquía, por la calidad y la importancia de su periodismo y por la capacidad que tenga ese periodismo de mantener bien informada a su población. Vamos a hablar a continuación de un periódico que es emblemático de nuestra ciudad de Pereira, eso después de escuchar este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Diario de Pereira cumple este año 2022, cumple 40 años desde su fundación, producto de la iniciativa del exmagistrado doctor Javier Ramírez González, a quien recordamos muy gratamente. Y hemos invitado hoy al programa Enfoques 1A al doctor Luis Carlos Ramírez Múnera, quien ha tomado el legado del doctor Ramírez González, su señor padre, y tiene el diario de Pereira en el momento más importante de los últimos años en el periodismo de Risaralda. Doctor Luis Carlos, con la cordial bienvenida a este programa. ¿Qué ha cambiado en el periódico, el diario, desde que el doctor Javier hace 40 años, con la presidencia del entonces presidente Belisario Betancur, puso en marcha esta empresa editorial? Muy buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Ha cambiado mucho el periodismo. Usted, que es un periodista que conoce mucho este tema, sabe lo que era el periodismo hace 40 años y lo que es hoy. Ha cambiado en la forma de presentar la noticia, ha cambiado en la forma de informarse de los ciudadanos, ha cambiado en el consumo y en la producción del contenido noticioso. Hoy es una cosa completamente distinta a como hacíamos el periódico hace 40 años. Inclusive hace 40 años lo hacían en diagramación manual, hoy en día es todo digital, me imagino, sí, que han avanzado en eso. Desde eso, Luis, sabe, hace 40 años, pues en el caso nuestro, empezamos imprimiendo el periódico en la casa colega La Patria de Manizales. Mandábamos las viejas cuartillas que se conocían en ese tiempo, escritas por los periodistas y con un boceto de diagramación que enviábamos allá. Nos hacían el periódico, levantaban el periódico, lo que llamábamos pasarlo a un formato que permitía armarlo después, y allá lo imprimíamos y luego veníamos a distribuirlo en Pereira. Desde ese formato a lo que es hoy, que es una diagramación digital, inclusive el periodista desde el lugar de la noticia casi que escribe la noticia, allí toma las fotos y las envía y se va armando el periódico. Es una cosa completamente distinta a lo de hace 40 años. Claro, es ya una diagramación con cuchilla, ¿no? Iban cortando, haciendo los recortes y haciendo el montaje en una lámina transparente de vidrio, en fin, eso ya es inimaginable. Mucho. Sí, eran unas galeras que salían en ese formato de la fotocomponedora que llamábamos. Sí. Y eso con cuchillas iba armando, corta un pedacito, arme acá, deje el espacio para la fotografía, ponga el titular con este otro tipo de letra. Y al último armábamos una página que se fotografiaba y luego se hacía el proceso de producción. Hoy pues eso, nada de eso existe, no quedan sino las máquinas. Y los recuerdos. En un museo de la vieja forma de hacer del periódico. Y los recuerdos, por supuesto, y bueno, y en la memoria todas las dificultades que significaba hacer un periódico para el día siguiente. Las dificultades persisten, pero son de otro tipo, ¿no? Sí.
especialmente económicas. Bueno, la dificultad económica ha existido siempre. Siempre en el periodismo, ¿no? En aquella época. Claro. Ahora un poco acentuadas por la cantidad de medios que hay que llevan contenido periodístico a la gente. Entonces, obviamente la competencia se ha ampliado, pero la dificultad sí es la misma. Es la misma desde el punto de vista económico, la dificultad en la producción del periódico. También hoy con la inmediatez de la noticia también se hace más difícil. Y el papel, ¿no? El papel cada vez más costoso, pues cuando es costoso, cuando no es escaso. Ahora sí que es cierto que estamos en una dificultad grande con el papel. Con la reducción de la circulación de los periódicos impresos, los grandes molinos de producción de papel, especialmente en el Canadá y en Europa, han pasado a producir otro tipo de empaques y cosas. Entonces los molinos, que son más poquitos, obviamente se han llenado con la demanda de los periódicos que creamos en el mundo, y eso ha dificultado la compra de papel. Y recientemente, con todos los problemas mundiales de transporte, es una locura hoy lograr traer un rollo de papel, un container con papel al país es una proeza. Pero siempre que hay un problema a la mano debe haber alguna solución, o de lo contrario no hay problema, como dicen los japoneses, ¿cierto? Si el problema no tiene solución, ¿cuál es el problema? Ahí queda entonces la solución del periódico digital. ¿Cómo está el diario en materia de periodismo digital? Sí, cuando en estos últimos meses nos han ocurrido varias cosas que nos han obligado a acelerar ese proceso de meternos en el mundo digital. La pandemia, cuando el presidente nos dice la víspera, mañana cerramos todo, y entonces no hay manera de llegar a la planta de producción, no hay manera de trabajar, no hay manera de producir el periódico. Entonces nos obliga a ir al tema digital, eso que estábamos avanzando ya por fortuna en ese momento, acelerar ese proceso, y empezamos a enviarle el periódico a nuestros suscriptores de manera digital. Nos pasó lo segundo es con los paros. Los paros, hubo días en que los cierres de vías no nos permitió tampoco. Los bloqueos, sí. Los bloqueos, de un lado, de que nuestros compañeros de trabajo de producción llegaran a la planta de producción, pero más que eso, se nos quedaron el papel, se nos quedó unos en el Magdalena Medio, en un camión esperando en el parqueadero, en Manizales, otros en Puerto, y otros más montados en un barco que los devolvieron para Panamá o para algún puerto cercano. Y obviamente el papel pues no se agota, entonces nos obligó también en esos momentos que tuvimos que suspender el envío de papel, de periódico en papel, en físico, volver otra vez nuevamente al tema digital. Eso lo agradecemos, porque si bien, como decía, estamos avanzando, esto nos obliga a acelerar todo este proceso. Y todo se aceleró después de la pandemia, y ahora sigue el proceso de cambio. Sí. Y todo está cambiando. Y todo está cambiando. Hasta los piropos cambian, ya no se pueden hacer como hemos visto recientemente. Hasta los piropos contados en el papel ya no se pueden hacer como se hacían antes. Pero mire, doctor Luis Carlos Ramírez, yo estaba pensando que con la aparición de los medios digitales pasa algo similar que cuando la televisión comenzó a tomar demasiada fuerza y uno podía ver en las pantallas de televisión, y ahora en estos aparatos celulares uno puede ver películas, puede ver cine, ¿cierto? Y se decía que iban a desaparecer las salas de cine. ¿Van a desaparecer los periódicos impresos? No, yo no creo, contra lo que opina mucha gente. Sí. Yo no creo que los periódicos impresos desaparezcan. Lo que los periódicos han ido es cambiando un poco en la forma de llevar la noticia del contenido, y un poco especializando el contenido del periódico, y por supuesto en conocimiento del lector. Diseño. Hoy nosotros
casi que hacemos contenido para el que le gusta para nichos, el deporte, el que le gusta la política, el que le gusta la economía, el que le gusta el entretenimiento. Y yo digo que vamos a terminar haciendo en un día varias ediciones de periódico. Una edición para los que les gusta el deporte, otra edición para los que les gusta la economía, otra para los que les gusta la información comunitaria y local. Porque ya no van a ser esos grandes tirajes que hacían los periódicos de muchísimos ejemplares y se repartían masivamente, sino tirajes mucho más breves, pero de contenido muy especializado que llega a esas comunidades. Nuestro gran reto, para resumir, es conocimiento mucho de nuestro lector y aprender a transmitir ese conocimiento en el contenido que quiere y necesita, además, porque además que se quiere es que necesita ese consumidor de contenido. Y ya hay estudios sobre ese conocimiento del lector. Usted está todavía en diario, ya no se llaman diarios. Ya no se llaman diarios, se llama AMI. AMI, que es la Asociación de Medios de Información. Exactamente. Sí, antes era la Asociación de Diarios de Colombia, y ya hasta eso cambió. Pero más que eso, más que la asociación que tiene otras tareas un poco distintas, es el esfuerzo que hace el medio por conocer su propio lector. Esa es una tarea que está... se ha dejado para el medio y el medio la ha venido adelantando. Nosotros hemos trabajado muchísimo y hoy tenemos un conocimiento del lector inmensamente grande que cada día lo vamos completando. Es como el especialista, el primer especialista, digamos, el médico que se especializa en una parte. Nosotros, además de saber que es un ingeniero que no lee, ya sabemos que es un ingeniero civil, que es un ingeniero electrónico, que es un ingeniero de sistemas. Hemos ido aprendiendo a conocer nuestro lector. Puede decirse que son contenidos periodísticos a la medida del lector, a la medida del cliente. Por supuesto. Qué bueno. Por supuesto. Eso requeriría, como usted lo dice, ediciones muy especializadas, con mucho contenido y mucho conocimiento. Conocimiento nuestro del tema y mucho conocimiento del lector. Doctor Luis Carlos, usted adquirió, pues diríamos, todo el periódico La Tarde. ¿Eso ya hace que 4 o 5 años? Hace en el año 16. ¿Cómo corre el tiempo? Luis. Imagínese. 6 años. Y adquirió ese periódico, La Rotativa, El Cubo y el nombre del periódico La Tarde. ¿Usted extraña la competencia? La competencia siempre es buena. Sí. A nosotros nos ayudó muchísimo a avanzar, a lograr el nivel que alcanzamos a tener o que tuvimos en el momento en que hubo la compra de La Tarde, porque lo obliga a uno a hacer cosas muy nuevas todos los días que no está haciendo el otro medio, en el caso que tenemos. La decisión de comprar La Tarde es porque con toda esta revolución de la forma de informarse de la gente en una ciudad pequeña, este es un medio pequeño, comercialmente pequeño, no cabíamos los dos periódicos. La torta es limitada. Si en su momento que era, digamos que los medios escritos tenían mucho más campo de acción, era difícil, con lo que se venía no era fácil. Eso obligaba a dejar un medio, uno de los dos, o La Tarde o el diario de Lotur en ese momento. Yo creo que ocurrió lo que era natural que ocurriera. Nosotros éramos una empresa pereirana, fundada por pereiranos. Nosotros aquí nacimos, aquí estudiamos, aquí nos criamos, aquí tenemos todo. La Tarde era una empresa foránea, pues fundada por pereiranos, pero ya no era de Pereira. Ya no era de Pereira. Era de unos empresarios. Usted hizo el negocio con el doctor Alejandro Galvi Ramírez, santanderiano. Sí. Que ya falleció, ¿no? Y lo lógico era que el medio se quedara en cabeza de pereiranos y en cabeza de personas Está claro. de la región, y no un medio
pues digamos que manejado, porque así era, manejado por periodistas muy buenos, unos empresarios que conocen mucho este oficio, unos extraordinarios empresarios, pero que al fin y al cabo no sentían la ciudad como propia, ¿no? Y en esto el periodismo no solamente es una empresa comercial, usted lo conoce, en esto tiene un inmenso contenido de amor por la tierra, de aporte a la tierra, de un servicio que le está prestando a la región. Entonces yo creo que pasó lo que tenía que pasar, era que quedara en manos del diario del Otún, y ya luego vino un proceso al que nosotros le echamos mucha cabeza y le echamos muchos números, como se dice, y era si manteníamos los dos con perfiles distintos, si orientábamos uno de los dos periódicos un poco como al tema económico o algún tema y dejábamos el otro hacia otro perfil de lector, pero eso al final las cuentas no daban, Luis, y resolvimos juntar eso, hacer un medio un poco más fuerte, un poco más depurado, y yo creo que la decisión fue bastante buena, nosotros estamos contentos. Doctor Luis Carlos, pues yo no digo que soy su biógrafo, ni mucho menos, pero yo recuerdo que su vida ha estado signada por el periodismo, porque antes de que su señor padre fundara el periódico El Diario del Otún en esa época, usted ya escribía en el periódico La Tarde y tenía inclinaciones periodísticas. Luis, yo trabajé en el periódico La Tarde desde la edición 1. Imagínese. Yo no era periodista, obviamente, yo era un estudiante de Derecho. De Derecho, sí. Me invitó nuestro alcalde entonces, o nuestro exalcalde Iván Marulanda Gómez. Yo había trabajado con Iván en la alcaldía de Iván, él me había invitado a que lo acompañara desde el gabinete. Como secretario de gobierno, ¿cierto? Secretario de Obras Públicas. ¿De Obras fue? Luis. Y al término que a él le encargaron la tarea de crear La Tarde, me invitó a que lo acompañara y allí estuve. Allí estuve un tiempo, no muy largo. Curiosamente, la persona que me reemplazó a mí en La Tarde en mi oficio, en mi máquina de escribir, yo se la dejé a Óscar Osorio Ospina, que fue luego nuestro primer jefe de redacción del periódico, nos acompañó y que hoy lo tenemos cerca nuevamente en el periódico como asesor en muchos temas ahí de periodismo. Claro. Retirado del periódico La Tarde y dedicado a otras actividades, yo terminé mi carrera de Derecho y en ese momento estaba trabajando con una compañía de seguros. Mi papá, que había tenido la idea de fundar un periódico para Pereira y un poco para una cosa que él decía para escribir lo que quiera, que nadie me lo corrija ni nadie me lo cuelgue. Sí. Decidimos entonces fundar el Diario del Otún en una aventura grande, porque nosotros el periodismo no sabíamos realmente, no conocíamos este tipo de empresas, pero bueno, yo creo que sirvió más las ganas y el deseo de hacer periodismo, de darle a la ciudad un periódico propio, con información muy local, porque siempre, usted que trabajó con nosotros mucho tiempo, Luis, sabe que allí la línea de editorial y de conducta era únicamente información local. Yo creo que hicimos una tarea, bueno, y yo creo que los 40 años que llevamos hoy es como un testimonio de ese esfuerzo y de que hemos logrado como ir cumpliendo las metas que le reta a uno este oficio del periodismo regional. Ahora que usted menciona la palabra editorial, los editoriales de su señor padre, el doctor Javier Ramírez González, eran extraordinarios y de mucho peso. Fueron, en mi opinión personal, como periodista lo digo, fueron sustantivos en la iniciación del periódico. Yo pienso que en esa época se leían mucho más los editoriales que las noticias. Sí, mi papá era un buen escritor. Sí. Era una persona que muy culta,
muy leída. Pues fue magistrado del Tribunal Superior. Y, sí, claro. Su propia experiencia en toda su trayectoria profesional, obviamente le daba una capacidad. Y era muy buena pluma, como se decía en este... Y por supuesto eso nos ayudó muchísimo, porque mientras el diario mantuvo un solo director, una sola línea editorial y una editorial muy bien escrito, en nuestro periódico Colega había cambios permanentes de dirección. Por allá usted lo recuerda, pasaron 5, 6, 7, 8 directores, desde nuestro señor presidente César Gaviria, pasando por César Augusto López, Fabio Alfonso López. Muy importantes, pero sí, cambios de visión de la ciudad, y entonces eso hacía... Eso en su momento hizo que no hubiera como una línea editorial muy establecida, y eso nos ayudó muchísimo también a tener en el lector una muy buena receptividad. ¿Qué es lo que más se lee hoy en el diario de acuerdo con los estudios que ustedes hacen? Yo creo que no ha cambiado mucho en lo que la gente prefiere leer. Sigue habiendo una franja muy importante que lee el tema comunitario y judicial. Sí. Hay una franja que lee deportes bastante. Tal vez lo que ha cambiado un poco es las sociales. Usted recuerda, las sociales era una de las páginas más leída, más buscada, porque no existían redes sociales ni nada, no. Todo eso hoy yo recuerdo que había que ir a los restaurantes a tomar las fotografías. Claro, hoy casi que eso ni para qué se hace, cuando en las actividades sociales, en los almuerzos, en las reuniones sociales, pues hay 4 o 5 personas, no profesionales, pero todo el mundo tomando su propio testimonio de la reunión y enviándoselo a los compañeros. Le toman fotos hasta la comida que van a tomar. Sí. Así, esto es lo que le mandan a la mamá, a los novios, así a las amigas. Entonces, eso tal vez es lo que... Es un cambio fuerte. Ya hoy no tiene mucha lecturabilidad, pero las páginas editoriales siguen teniendo, los economistas siguen teniendo una altísima consulta y lecturabilidad. Como todos, el lector leía leía el otro y espera que sea el día adecuado, el día correspondiente para leer a su columnista que le gusta. La gente hace entretenimiento con la prensa. Hay un sector importante que hace crucigramas, que entre otras cosas es tal vez lo único que no se puede hacer de manera digital. De eso, de acuerdo. En la pandemia nosotros buscando entretenimiento, le poníamos el crucigrama a la gente y nos decía, bueno, yo cómo hago para hacer esto. Entonces es complicado. El entretenimiento sigue teniendo un grupo importante de lectores. En fin, yo creo que no ha cambiado mucho. Doctor Luis Carlos, no puedo terminar esta entrevista con usted sin hablar un poquito, así sea una sola cosa, de política. Yo sé que usted ya está muy entronizado en el periodismo, pero usted fue viceministro de Desarrollo Económico, fue concejal de Pereira, ocupó cargos importantes como lo acabamos de mencionar en la Secretaría de Infraestructura del municipio, fue candidato al Senado. ¿Usted volvería a la actividad política, doctor Luis Carlos? No, Luis, yo no he sido realmente político. La prueba es que cuando me he metido en el tema político me ha ido mal, afortunadamente. No, yo fui muy joven concejal de Pereira, todavía no estaba en el periodismo, en el periódico, y luego estuve en mi actividad de periodismo. Tuve un par de deslices, llamémoslo así. Un poco porque el periódico como tal, la actividad periodística lo mete a uno mucho en la política, tiene contacto con los políticos y todo,
Estuve en el año 98 unos meses en el Congreso en una paloma que me dio la senadora Claudia Blum. Me invitó a que la acompañara en una lista. En ese tiempo había segundo renglón en las listas de Congreso. Me invitó y luego me dio una paloma allí. Estuve unos meses allí. Y luego el presidente Pastrana me invitó a que lo acompañara en el último tiempo de su gobierno desde el viceministerio. Sí, yo siempre agradecí mucho la decisión que inicialmente había sido de no poderme ir, no porque no quisiera, sino porque no podía irme de la empresa realmente, es una empresa pequeña, pero al último acepté y créame que me pareció una experiencia linda desde el punto de vista personal, bonita desde el punto de vista regional. Logramos hacer cosas interesantes con la región. Bueno, y después en un intento que hice de llegar a la gobernación más llevado que con deseos, me fue mal, como digo, porque yo no soy un político, Luis. Para eso se necesitan ciertas condiciones que yo no tengo, muchas que yo no tengo. Yo tengo muy poquitas condiciones para haber sido gobernador de departamento, pero especialmente las que necesita un político para poder llegar allá. Y entonces afortunadamente no me fue mal. Afortunadamente se atravesó el periodismo. Sí, afortunadamente me fue mal. Doctor Luis Carlos. A mi oficio, desde el año 2004, hace ya 18 años, de manera que yo espero que esos antojos no se me vuelvan a presentar nunca. Bien, de todas maneras, usted es un observador muy agudo del tema y siendo un miembro muy calificado del Partido Conservador, yo tengo la pregunta del puntillazo que llaman. ¿Qué pasa con el Partido Conservador en Risaralda? ¿Por qué ese bajón? ¿Por qué esa pérdida de liderazgos? ¿Por qué ese extrañamiento de personas como Jaime Salazar Robledo, Emiliano Isaac Senado, es decir, tantos personajes importantes que ha dado el conservatismo en Risaralda, y ahora está el partido, su partido, como dicen los muchachos de hoy en día, en la inmunda? Sí, con dolor hay que decirlo, hay que reconocerlo, Luis. Yo soy un militante del Partido Conservador, toda la vida estaba allí, porque no se podrá decir que el tiempo que acompañé al presidente Pastrana en su nueva fuerza democrática haya sido por fuera del partido. Era una ala del partido, y eso es bueno porque eso toca a los partidos y los hace sentir que hay que ponerle cuidado. De hecho, el presidente Pastrana lo hizo, llegó a la presidencia en nombre del Partido Conservador, sino que los dirigentes, yo uso una frase que es de cajón, pero que resume bien esto: los dirigentes nuestros han sido inferiores a la responsabilidad que se les ha entregado desde el punto de vista político. Y desafortunadamente los dirigentes que usted menciona, que son dirigentes extraordinarios, el senador Emiliano Isaza y Jaime Salazar, desafortunadamente se fueron temprano del escenario político. Sí, señor. Y entonces quedó medio huérfano el partido, y los dirigentes que llegaron no han estado a la altura de las responsabilidades. Sin embargo, es triste ver, porque uno ve el partido nacionalmente. Hoy el Partido Conservador es la segunda fuerza en el Congreso de la República, distinto al partido de gobierno, que por obvias razones sacó un número de senadores importantes. Hoy el conservatismo es la segunda fuerza en el Senado. ¿Por qué eso nacionalmente está, y por qué en Risaralda, en vez de mantener como esa línea, perdemos la curul? Sí, ni senador ni representante de la Cámara, la curul conservadora, borrados. El partido llegó a tener 2 senadores, 3 representantes. Perdieron el norte.
Sin embargo, yo creo que es necesario hacer una reflexión interna y uno a veces recibe llamadas de personas que dicen cómo es posible que nos esté pasando esto y estamos listos a participar y a apoyar en lo que se pueda en el rescate del partido, porque yo creo que a la ciudad le hace falta el partido, la presencia del partido, la presencia del partido en el Congreso. En general de los partidos tradicionales son muy importantes. Yo diría que las fuerzas que aparecen en el recorrido histórico del país son buenas, pero cuando uno las mira son fuerzas que están un periodo, 2 periodos y luego desaparecen, y los partidos tradicionales son los que creo que están llamados a aportarle a la democracia, a la consolidación de las instituciones. Yo creo que el partido está llamado a jugar un papel bien importante nacional y regionalmente, y vale la pena hacer ese esfuerzo por rescatarlo. Periódico de familia, un periódico que acaba de cumplir 40 años o está cumpliendo sus 40 años de existencia. Fue objeto de un homenaje muy sentido de la Presidencia de la República hace algunas semanas, y el pasado sábado 30 de julio la Asamblea del Departamento de Risaralda le hizo también un muy merecido reconocimiento, al cual adherimos en esta empresa, Unoa Televisión. Adherimos a esos reconocimientos, doctor Luis Carlos Ramírez. A la audiencia, muchísimas gracias. Esperamos que esto les haya permitido entender lo que enuncié en un principio cuando dije que una ciudad también se mide por la calidad, por los propósitos, por la capacidad que tengan sus periodistas de transmitir una buena y confiable información. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.